En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te entregamos este momento que vamos a vivir juntos, Erid y yo, para que seas tú orientando, para que seas tú hablando, para que seas tú direccionando nuestro corazón y nuestros pensamientos hacia ti, para que nuestras obras se vean reflejadas día a día con todo lo que tú nos enseñas en cada momento, en cada instante, en estos momentos que nos encontramos para buscarte en toda la catequesis del día de hoy. Te damos gracias por vuestro amor, por habernos dado este nuevo día. Te damos gracias por él, por su deseo de conocerte, por su deseo de amarte, por su deseo de aprender. Gracias, Señor, por este momento y bendícenos a cada instante. Te entregamos nuestros corazones, nuestras mentes, nos sumergimos en tu divina voluntad para que sea tu divina voluntad escuchando en nosotros, amando en nosotros, sirviendo, pensando, reflexionando en cada uno de nosotros. Y te pedimos, oh Santo Espíritu, que guíes siempre nuestra vida. Bendice a nuestras familias y bendice a todas las personas que te van a buscar en el día de hoy con sincero corazón. Bendícenos a nosotros. Amén. Amén. Bueno, hoy es un día maravilloso para el canal de Regreso al Padre de la Misericordia, porque vamos a ver un tema muy especial. Muchas preguntas surgen a raíz del tema de hoy. Hay muchas personas que se hacen siempre una pregunta: ¿por qué si hay fe no se nos concede todo lo que pedimos? Es una pregunta que no solamente yo me he hecho, sino que también nos hacemos muchos al respecto. Hoy vamos a tratar de despejar esas dudas. ¿Por qué pasa ello? Porque aunque uno sabe que Dios lo escucha a uno, Él no nos concede todo. Recordemos la diferencia entre oír y escuchar, que oír es percibir un sonido, mientras que escuchar es analizar, es estar atentos a todas las palabras, a todas las imágenes, a todas las cosas que Dios nos permite vivir cada día. Entonces dice, la palabra del Evangelio de ayer decía: pedid y encontraréis, tocad a la puerta y se le abrirán. Y en el Salmo 86 dice: pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, magnánimo y de gran piedad y fidelidad. Dios es infinita misericordia. Entonces, ¿por qué no nos concede? O sea, es una pregunta muy importante. Yo me la he hecho muchas veces, no sé si tú te la has hecho. ¿Te has hecho esa pregunta, Eris, alguna vez? No. ¿No se la ha hecho? No. Bueno, Dios es misericordia, pero si en nuestra oración pedimos mal o tenemos motivos personales y egoístas, si se pide algo no lo consiguen porque piden mal y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Mucha gente le pide al Señor: dame, Señor, la lotería, mire que estoy sufriendo muchas y pasando muchas necesidades, pero si lo piden por simplemente motivos egoístas para vivir usted bien, y uno sabe que el que se gana la lotería tiene que irse porque si no lo secuestran, o sea, ¿qué obras de caridad va a hacer? Entonces, todos son motivos egoístas. Dios no concede así una petición. También porque no es el tiempo oportuno. Por ejemplo, Abraham tuvo que esperar 40 años para recibir la promesa que Dios le había dado. Pues, ¿por qué? Porque así lo quería Dios. Tenía que en esos 40 años formar a Abraham para que Abraham fuera el padre de la fe, para que fuera puliendo esa fe. Y también porque hay, pues para cada cosa hay un tiempo y un criterio. Dios tiene un criterio para darle las cosas a las personas. Él no es como nosotros, que pensamos que porque apenas abramos la boca nos tienen que dar todo, como hacían nuestros padres o como hacen nuestros padres, que apenas el niño abre la boca pidiendo algo, tiene que dárselo. No, con Dios la relación es muy diferente. Él sabe quiénes somos nosotros y realmente qué necesitamos en cada momento. También a veces no se nos concede nada porque cuando oramos pedimos sin fe, todos desalentados, no creemos que Dios nos lo va a conceder. Porque hay que pedir con fe sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor, son personas divididas y toda su existencia será inestable.
Hay personas que vacilan, o sea, creen, no confían realmente en el Señor. Por eso es que no se recibe lo que estamos pidiendo. También dice, si al pedir oramos guardando maldad en nuestros corazones. Dice el Salmo 66, 18, si hubiera visto Dios la maldad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. ¿Por qué? Porque si yo pretendo que Dios me conceda algo y realmente en mi corazón simplemente lo pido por hacerle daño a una persona, por ejemplo, ojalá que aquella persona le haga mal, eso es una petición. ¿A quién se la está haciendo? A veces somos tan atrevidos que le hacemos a Dios o lanzamos simplemente esas palabras, ¿verdad? Pero en realidad si hay un deseo malo en el corazón, Dios no nos va a conceder esa petición. También porque oramos pero permaneciendo en el pecado, o sea, nosotros queremos que Dios nos consienta, que Dios nos conceda todo, pero no queremos cambiar. Dice Isaías, sino que los pecados de ustedes han cavado un abismo entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que Él vuelva su cara para no atenderlos. También dice Juan 9:31, he sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Dios nos escucha a todos, pero es decir, esa escucha le va a conceder lo que usted pide. Tiene que haber un cambio poco a poco en nuestro corazón, en nuestra vida, una decisión definitiva de volver a Dios. La oración de los que no obedecen a Dios o niegan la ley de Dios, dice en Proverbios, el que se niega a escuchar la ley de Dios, hasta su oración indispone a Dios. O sea, si no quiere vivir la ley del amor, sobre todo que a nosotros nos cuesta el perdonar a los demás, porque eso es un requisito. Nosotros mismos lo rezamos en el Padre Nuestro, perdónanos porque también nosotros perdonamos. Si nos negamos a vivir esa experiencia del perdón y llenamos nuestro corazón de resentimiento y de odio, va a escuchar o nos escucha pero no nos concede las cosas. Dice Zacarías, si ustedes no le hacen caso cuando él los llama, también ustedes gritarán sin que Él los atienda. Si cuando oramos servimos indignamente a Dios, mire, si ustedes presentan sobre mi altar alimentos impuros, ustedes seguramente replicarán, ¿en qué te hemos profanado? Lo han hecho cuando han pensado en la mesa de Yahvé, no merece respeto, creen que actúan bien. Llévasele al gobernador a ver si queda contento, si le recibe bien, dice Yahvé, Dios de los ejércitos. Así es como ustedes piden a Dios sus favores, pero ¿cree ustedes que lo atenderá? Estamos sirviendo indignamente. Hay un texto del Evangelio que dice que el que va a llevar su ofrenda al altar, pero tiene un problema con un hermano y no lo resuelve porque está lleno de resentimiento, pues Dios recibe la ofrenda, pero te pide que cambies esa actitud con esa persona, que vuelvas a volver a Dios a través de ella, porque si tú no la amas a ella que ves, mucho menos vas a amar a Dios que no ves. Entonces, si tú vas a llevar algo a la iglesia que has robado, imagínese usted, ¿qué tipo de ofrenda es esa? No es agradable a Dios. Si es una ofrenda que viene del robo, que viene del narcotráfico. Las personas piensan que pecan, delinquen, o sea, le hacen daño a un montón de gente con las drogas y creen que con ir a llevar a la iglesia un diezmo o un dinero que les sobra o que les apeteció decir, con eso Dios los va a tener en cuenta esa ofrenda. No, la ofrenda tiene que ser desde nuestro propio esfuerzo, de nuestro propio trabajo. Entonces, tenemos que tener muy claro que Dios necesita que llevemos unas ofrendas llenas de amor y de misericordia para sí mismos y para los demás. La oración de los que se han apartado de Dios. Muchas personas han cogido su vida viviendo en la gula, viviendo en el pecado de la soberbia, en la lujuria. Son personas que no tienen paz y que viven peleando con todo el mundo cuando estamos deseando cosas y llenarnos de cosas, pero dejamos a Dios a un lado. Cuando envidiamos y deseamos las cosas que las demás personas, y la pereza, todo eso son cosas que nos apartan de Dios. Y la persona que está apartada de Dios, aún viviendo en todos esos pecados,
pretende que Dios le conceda las peticiones que ellos hacen. Sí, dice el Señor en Jeremías, esto dice Yahvé respecto de este pueblo, cómo les gusta vagabundear, no contienen sus pies, pero Yahvé no se complace en ellos, ahora se va a acordar de su culpa y a castigar su pecado. Y me dijo Yahvé, no intercedas en pro de este pueblo, así ayunen, no escucharé su clamor, sino es con espada, con hambre y con peste yo voy a acabarlos. Dije yo, Señor Yahvé, los profetas están diciéndoles, no veréis espada ni tendréis hambre, sino que voy a daros paz segura en este lugar. Y me dijo Yahvé, mentira profetizan estos profetas en mi nombre. Yo no les he enviado ni dado instrucciones, ni les he hablado. Visión mentirosa, augurio fútil y delirio de sus corazones os dan sus profetas. Imagínense, ahorita ¿qué nos ofrece el mundo? Nos ofrece todo esto, lujuria, abundancia de comida, soberbia, o sea, es decir, mirar a todos los demás por debajo del hombro, el orgullo, la avaricia, todo esto nos lo ofrece el mundo y todavía nos ofrece la paz. Imagínense usted, nos ofrece la paz, es una gran mentira. El mundo está profetizando una mentira, dice, si tú abortas te quitas este problema de encima. Disfruta el sexo, si quedas embarazada aborta, eso es fácil. Si estás sufriendo mucho, pues te aplicamos la eutanasia. Si quieres estar con muchas mujeres o con muchos hombres, usa condón. Te ayuda a no quedar embarazada o a no tener una enfermedad. Pero cada vez que el hombre sale de una situación de estas, sale vacío. O sea, practica todas estas situaciones, pero sale vacío. Entonces, una oración de una persona que está apartada de Dios, aunque Dios la escuche, no le va a conceder hasta que esta persona no salga de su situación, aunque esa persona vuelva a Dios. La oración de los que hacen sus oídos sordos al clamor del pobre o del que sufre, una persona que le importa solamente salir adelante solo, sin que otra persona que está al lado que también lo necesita y no le pone atención, ¿cómo espera que Dios tenga compasión de él si él no está teniendo compasión de los demás? Si le está haciendo el feo a la persona, no la socorre, no la ayuda. Entonces ese grito de ese afligido pues grita a Dios y Dios escucha y enojado con la persona que obra así, pues también se hace el sordo, porque como no escucha la situación del que está al lado, mucho menos le sirve ni nada. Entonces, ¿cómo quiere que Dios le escuche o le conceda las cosas? No es tanto el no escuchar, Dios escucha todo, pero no le concede las bendiciones necesarias para salir adelante. La oración de los que son violentos, que asesinan, mienten y calumnian. Dice, cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos, aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos, dice Isaías 1:15. O sea, muchos de los que viven de matar personas, los sicarios, ellos se ponen un rosario en los pies o un escapulario y con ello pretende que Dios los proteja al ir a asesinar a una persona. ¡Qué incongruencia de la fe! Hay una incongruencia muy grande, porque Dios no le va a proteger para que vaya y le haga daño a otra persona. Esa persona lo que está dejándose es guiar por el espíritu del mal y ese sí le ayuda a hacer el mal. ¿Por qué? Porque con eso va ganando un alma para el infierno. Entonces no pretendamos hacer el mal. Mentir, por ejemplo, lo tenemos como algo natural, el mentir, y decimos que mentir es piadosa, o sea, no, tenemos que ser sinceros y justos ante Dios y con las demás personas. Si queremos que Dios nos escuche, que Dios nos resuelva, nos ayuda a solucionar nuestras dificultades, porque hay personas que están bajo juicio. ¿Qué significa eso? Dice, no se engañen, nadie se burla de Dios, al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. Muchas personas dicen, pero ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué me suceden estas cosas? Emprendo una labor, no la puedo terminar, busco trabajo, no lo encuentro. Hasta las personas que estaban a mi favor
Ahora que estoy enfermo, no me miran. Entonces Dios te está permitiendo que te pasen todas estas cosas. Él no las quiere porque Él no quiere verte triste ni mal, pero permite que te pasen todas estas cosas malas para que tú reflexiones, para que tú analices, para que tú cambies, para que te des cuenta que las cosas tienes que contar con Él, con Dios, para todo lo que es tu vida. Entonces eso es un juicio. Un juicio significa que la persona está ahí siendo tocada por Dios fuertemente, corrigiendo, siendo corregida por el Señor para que reaccione. Si la persona no reacciona y se va en contra de Dios y se aleja de Dios, entonces la que pierde es la persona. Pero Dios va a estar ahí siempre esperando a que vuelvas. A veces suceden todas las cosas por eso. Entonces la gente dice, no, Dios no me escucha, ¿para qué lo busco? Pero es que lo que está pidiendo el Señor es conversión, es cambio. Y otro, ¿por qué la persona que obra está bajo prueba? También dice 1 Corintios 3, 11, 15, pues nadie puede poner otro cimiento que ya ha puesto Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno quedará al descubierto. La manifestará el día que aparecerá con fuego, y la calidad de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el castigo. Él no obstante quedará salvo, pero no como quien escapa del fuego. ¿Qué pasa con uno? A veces, por ejemplo, ahorita con el COVID, muchas personas como yo pues hemos pasado esa enfermedad y la vivimos en fe, en esperanza y en confianza en Dios, porque claro, es una prueba difícil el pasar la enfermedad. Yo sé que también en tu casa también la pasaron, pero con la confianza en Dios y la ayuda que Dios ha dejado, los médicos y los medicamentos, pudimos salir. Fue probada nuestra fe en ese instante y muchas personas han sido probadas en esa fe, pero muchas personas han fallado en esa fe. Tengo el caso de una amiga mía que tenía una amiga porque ella murió. Apenas le dijeron que tenía el COVID, él le dio un infarto, solamente porque le dijeron que tenía el COVID. No esperó la reacción. ¿Por qué? Porque a veces se nos va la fe, la confianza que tenemos en Dios y nosotros no podemos permitirnos perder la fe, porque precisamente eso fue lo que me ayudó a mí y ha ayudado a muchas personas a pasar el COVID, que es la confianza en Dios. Nadie se va antes ni el día después, sino nos vamos a ir el día en que Dios nos llame. No importa la enfermedad, si sea cáncer, no importa. No nos vamos a ir sino el día que Dios quiera. Dice, porque la persona que ora está bajo prueba. Esa es la prueba de nosotros. Pasar cada instante en esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda de amor. Hay otra causa por la cual Dios no nos escucha, la oración de los que le rinden culto a los ídolos, a Satanás. Dice Jeremías, ofrece incienso a Baal, ni eleves por los súplicas ni oraciones, porque yo no los voy a oír cuando me llamen en el momento de la desgracia. Mucha gente que se dedica a la ouija, al yoga, a la idolatría de la Santa Muerte. Ahorita hay una supuesta Santa Muerte que no existe, que están idolatrando en México. El cine de terror, el horóscopo, el ateísmo, la brujería, el Halloween, que también a veces lo celebran, la pornografía, la ouija. Están viviendo todas estas, están metiendo las manos con el maligno, viviendo las cosas del mal y todavía piden a Dios, y como Dios no les concede, porque muchas de esas cosas que Dios no concede es porque a veces son para nuestra condenación o también porque Dios espera nuestro cambio y no damos el brazo a torcer. Vivimos inmersos en todas estas situaciones, en estos ídolos de la música, el ídolo del fútbol, muchas cosas, y no buscamos a Dios. El ídolo del internet, de la televisión, o sea, son muchas cosas y todavía pretendemos que Dios, nosotros mirando televisión, comiendo crispeta, y que Dios haga como si yo fuera el rey y Dios esté a mi servicio. No, Dios pide también que nos pongamos de nuestra parte para buscándolo a Él, seamos felices. Las oraciones con hipocresía, solo por cumplimiento,
Sí, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La gente que no busca a Dios simplemente por interés, lo busca por interés y no busca porque realmente quiera conocerlo, porque realmente quiera amarlo. Entonces es como querer utilizar a la persona, es como cuando una persona solamente lo busca a uno cuando lo necesita. Ahí no hay amor, ahí simplemente hay un interés y ahí no hay un verdadero amor. Y Dios pide también, o sea, es una persona y también merece respeto y también merece que nosotros le busquemos por amor y no solamente por interés o por los milagros. No, o sea, Él concede los milagros, pero nosotros tenemos que aprender a valorarlo a Él y a respetarlo. Si estamos en todas estas prácticas demoníacas, en todas estas prácticas de idolatría y de maldad, o sea, ¿cómo pretendemos que Dios siga a nuestro servicio como si fuéramos nosotros un rey que tengan que venirnos a servir? También la oración es escuchada por los soberbios u orgullosos, dice Santiago capítulo 4, pero Dios tiene mejores cosas que dar, y añade la escritura, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. O sea, que se pretende que porque yo soy, como dicen cuando infringimos las normas de tránsito, al Fere le pregunta, le dice usted pare. Entonces, como ha sucedido con varios de nuestros diputados o gente que se cree muy importante, dice, ¿acaso usted no sabe quién soy yo? Entonces, ese es el orgullo y la soberbia, o sea, como si todos tuvieran que identificar quién soy yo. No, el que debe saber quién soy yo es uno mismo y ponerse en la humildad y la sencillez sabiendo que esta vida es pasajera. Entonces, esa oración del orgulloso en el que pretende que Dios sea su mensajero, que Dios sea su servidor, aunque Él es humilde y bueno, no es una actitud que le agrade a Dios. Las oraciones donde faltan perdonar, y dice así, y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Debemos aprender a perdonar, eso es un don, hay que pedirlo, hay que orar por aquella persona que nos hace daño, hay que orar, eso nos cuesta, pero hay que orar. Y esa oración nos ayuda a perdonar a la persona y también ayuda a que la persona que nos ha hecho daño cambie. Las oraciones de los que no se sujetan a los presbíteros, o sea, a los sacerdotes. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los presbíteros. Traten de rivalizar en sencillez y humildad unos con otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Hay personas que no valoran la oración del sacerdote, dicen que ellos tienen más poder en la oración que un sacerdote. No, eso no es así. El sacerdote, si fue escogido por Dios de en medio de nosotros, de en medio del pueblo pecador, un pecador llamado del medio del pueblo del pecador para servir al pecador. La oración del sacerdote es muy importante para Dios, por eso la Eucaristía es la mayor fuente de gracia y de acción de gracias que nosotros podemos hacerle a Dios, y esa oración le agrada a Dios, y en esa oración conseguimos los bienes más inmensos que podamos tener, que es nuestra salvación, nuestra felicidad, y llevar las cosas con dificultades, llevarlas con paz y con paciencia. Dice esa frase, si el orgullo mata, el mío no me deja ir a tu entierro. ¿Qué tal eso? Así es de inmenso el orgullo, ¿no? De la persona que dice esta frase, ¿no? También Dios no le concede las cosas a la persona de los que maldicen a sus padres. O sea, hay hijos que se portan muy groseros con los padres, sus papás, sus progenitores, con aquellos que los cuidan, con los docentes. A veces les amargan la vida. Dice aquí, ha maldecido a su padre y a su madre, su lámpara se apagará en el lugar más oscuro. Proverbio 20. El que deja sin nada a su padre y echa a su madre es un hijo infame y desnaturalizado. O sea, aquellos que dejan tirados a los papás por ahí sin dónde guarecerse, se olvidan de que han tenido padres que no les dan alimento ni nada. Esa oración tampoco es escuchada. Si tú te has portado mal con tu padre, tienes que ir a pedirle perdón, a atender las necesidades de los padres para que Dios también nos escuche.
También cuando el marido no da honor a su mujer. Y dice en Primera de Pedro, ustedes maridos sean a su vez comprensivos en la vida en común. Este será un buen medio para que Dios escuche lo que ustedes pidan. O sea, los hombres tienen que aprender a respetar a sus esposas, amar a sus esposas, para que Dios también los escuche. Lo mismo la mujer tiene que aprender a amar y respetar a su esposo para que Dios lo escuche. He ahí una razón por la cual las cosas no se nos dan tampoco. Los que oran con autojustificándose, como el fariseo puesto en pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones. Mientras tanto el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Ese aquel que se cree santo y que Dios le va a conceder tampoco, porque el creerse santo es la peor soberbia que hay en esta vida. El único santo realmente es Dios, y Dios da testimonio de que alguna persona es santa con los milagros, y los milagros que suceden después de muerto por la intercesión de ellos. Y acordémonos que los muertos no están muertos, están en la presencia de Dios. O sea, la muerte no existe. No, esto es un cambio de ir a la presencia de Dios, y ya hecho el juicio, usted sabe si esa persona es agradable a Dios, si eso que realmente mostraba en la vida era santidad. Dios obra milagros por esa persona. La oración de los que maltratan al pueblo de Dios: haces que mis enemigos den la espalda y a cuanto me odiaban aniquiló. Ustedes descueran vivos a los de mi pueblo y le arranca la carne de sus huesos. Les ocultaré mi cara por sus malas acciones. Aquellos gobernantes o aquellas personas que están en puesto de poder, que no les importa hacerle daño a los pobres, a los necesitados, ¿cómo pretendemos que Dios nos escuche? Es algo muy incoherente, ¿no? Vamos entonces a mirar este video. Nos muestra cuál es el verdadero sentido de la vida, que a nosotros a veces se nos olvida. Vamos a mirarlo. Momento de perder la salud, en el momento de la muerte, en todos estos momentos es que uno descubre que realmente esto es pasajero y que hay que vivir como Dios nos pide. Y para vivir en esa unidad de amor, para que Dios nos dé la gracia de vivir todo momento unidos a Él, debemos amarlo en nuestras acciones, amarlo en nuestra forma de hacer las cosas. Con eso nos damos cuenta que un no de Dios es tan bueno como un sí. Si me concede las cosas es porque realmente me van a servir para mi salvación, si me van a servir para ayudar a otros, que yo realmente voy a utilizar las cosas como Dios desea que las usemos. Si yo estoy en alguna situación de esta, lo que debemos buscar es en la conversión, volver a Dios. Hay cierto momento en que oímos la voz de Dios que nos dice reparar, resarcir, expiar nuestro mal, renovarnos y comenzar de nuevo.
Este es el momento de la salvación, es el momento de renovarnos, de comenzar de nuevo. Si queremos que Dios esté con nosotros, tenemos que revisar nuestra actitud, en cuál de todas estas situaciones que vimos, que nos mostró su palabra, estoy inmerso y por eso no salgo adelante. Mejorar nuestra vida, si queremos estar siempre con Dios y que las cosas nos marchen bien, hay que renovarnos, hay que cambiar nuestra mentalidad de niños pequeños y empezar a pensar como adultos, sabiendo que Dios ama a todos, pero también desea una respuesta de amor de nosotros, que nos amemos de verdad y que le amemos de verdad, que no seamos solamente interesados en nuestras cosas y no en el hacer el bien, en hacer y vivir y renovar nuestra fe. Vamos a hacer esta pequeña oración. Si quiere, ayúdeme a realizarla. ¿La ves? Sí. Lea, hazla, por favor. Señor, ayúdame a ser responsable en el llamado que me haces a la conversión. Quiero ser luz, pero ¿cómo puedo serlo si tú no habitas en mí? Por eso te pido, Señor, sanes mi ceguera, ablandes mi dureza y dame la fuerza de emprender el camino de conversión. No permitas que juzguen, que señalen. Hazme exigente conmigo y misericordioso con los demás. Amén. Bueno, Edith, que el Señor te bendiga, que te guarde, que puedas hacer todo lo que es en este domingo, pero sobre todo que puedas alabar y bendecir a Dios con tu familia, ir a misa, que el Señor te bendiga y te cubra con tu preciosa sangre en esta semana. Un abrazo, te quiero. Chao. Chao.